Suayet, FES Iztacala UNAM, Psicología en línea, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Psicología aplicada de la elección 2. Tutor, licenciado José Antonio Ortiz Vélez. Módulo 701. Grupo 9751. Actividad 6. Unidad 3. Tema: análisis de puesto. Presentan Arreola Olivo Blanca Yolanda, López Macedo Jessica, Luna López Enrique y Venegas Vázquez Teresa. Estrategias metodológicas para la elaboración de la descripción y el análisis de puesto. Iniciaremos con la definición de análisis de puesto y descripción de puestos. El AP permite determinar los aspectos extrínsecos del puesto, según Chiavenato en el año 2000, página 30, en los que se involucra a los siguientes requisitos para el ocupante: intelectuales, físicos, responsabilidades adquiridas y condiciones de trabajo. Por su parte, la descripción de puestos consiste en enumerar detalladamente las tareas del cargo. ¿Qué hace el ocupante? La periodicidad, ¿cuándo lo hacen? La metodología para la ejecución de las tareas, ¿cómo lo hace? Y los objetivos del cargo, ¿por qué lo hace? Generalmente se presentan en un formato o lista. Para elaborar la descripción de puestos, Dressler en 1996 nos menciona que se suelen incluir los siguientes elementos: 1. Identificación del puesto. 2. Resumen del puesto. 3. Responsabilidades y obligaciones. 4. Autoridad del titular. 5. Estándares de desempeño. 6. Condiciones laborales. 7. Especificaciones del puesto. Ahora bien, acerca del análisis de puesto, nos podemos mencionar que Dressler en 1996 que suelen seguir los siguientes pasos. 1. Saber para qué se usará la información del análisis de puesto, lo que dará pauta para saber qué información específica necesita. 2. Contemplar la información previa del puesto, organigramas, diagramas de procesos, y si hubiera una descripción previa del puesto, también se necesita. 3. Elección de las posiciones representativas, útiles en caso donde los puestos tienen actividades similares. 4. Conglomerar la información obtenida, actividades, la conducta requerida, condiciones de trabajo y requerimientos humanos. 5. Verificar directamente con el trabajador y su superior inmediato la información ya analizada. 6. Realizar la descripción y especificación de puestos, lo que implica un esfuerzo común entre el especialista, el supervisor y el trabajador, según Dressler en 1996, página 111. La clasificación y definición de los métodos de recogida de información podemos definirlos como aquellos que permiten centrar la información necesaria para realizar tanto la descripción como el análisis de puestos. Tanto Dressler en 1996 como Chiavenato en el año 2000 coinciden que son la observación directa, el cuestionario, la entrevista directa y los métodos mixtos, los cuales nos permiten incidir en distintas áreas de la empresa, como lo son el reclutamiento, la selección, las compensaciones, la evaluación del desempeño, capacitación y asignación de responsabilidades. Características, alcances y limitaciones de los métodos de acopio de información. La observación directa. Sus características son: observación visual del trabajo del ocupante al cargo. La participación de analista en la obtención de datos es activa y la del ocupante pasiva. Características. Observación directa. Sus características son la observación visual del trabajo del ocupante al cargo. La participación del analista en la obtención de datos es activa y la del ocupante es pasiva. Hay que combinarlo con otros métodos para que resulte mucho más completo y fiel. Uno de ellos puede ser la entrevista. Alcances. La veracidad de los datos debido a que el analista de puestos es ajeno al interés de quien realiza el trabajo. Método ideal para aquellos sencillos y repetitivos. Correspondencia adecuada entre los datos y la formulación básica del análisis de puestos. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Y para qué lo hace? Algunas de sus limitantes son: costo elevado por el tiempo prolongado que se requiere. La simple observación, sin el contacto directo con el ocupante del puesto, no permite obtener datos importantes para el análisis. No funciona para puestos que no sean sencillos y repetitivos.
Cuestionarios. Sus características son los datos que se obtienen por cuestionario que responde el ocupante y la participación del analista en la obtención de datos, llenado del cuestionario. Es pasiva y lo del ocupante, quien lo contesta, es activa. Sus alcances son: el cuestionario lo contesta el ocupante, obteniendo una visión más amplia del contenido y sus características. El método más económico para el análisis de puestos. Es el más completo y rápido. Es el método ideal para puestos de alto nivel sin afectar los tipos de ejecutivos. Limitantes. Tendencia a ser superficial y distorsionado. Exige planeación cuidadosa y está contraindicado para puestos de bajo nivel en los que el ocupante tenga dificultad para interpretarlo y responderlo por escrito. Entrevista directa. Sus características son: se obtienen los datos de una entrevista con preguntas y respuestas verbales entre el analista y el ocupante. La participación de ambos es activa. Sus alcances son: la recopilación de datos del puesto por las personas que mejor lo conocen. Se pueden aclarar dudas. Es el método más conveniente y el que proporciona un mayor resultado en el análisis debido a la obtención estandarizada y racional de los datos. Se puede aplicar a puestos de cualquier nivel. Sus limitantes son: si está mal dirigida puede generar incomprensión de la persona y esto provoca respuestas negativas y no aceptación de sus objetivos. La confusión entre opiniones y hechos. Si el analista de puestos no se prepara bien, ocasiona pérdida de tiempo, costo elevado ya que se necesitan analistas con experiencia. Los métodos mixtos tienen las siguientes características. Para poder elegir combinaciones para análisis de puestos, hay que considerar los puestos importantes y específicos de la empresa, como los objetivos del análisis y la descripción de puestos. Los métodos mixtos más utilizados son: cuestionario de entrevista. Ambos con el ocupante del puesto, quien llena el cuestionario y después se somete a una entrevista rápida con el cuestionario como referencias. Cuestionario con el ocupante y entrevistas con el supervisor para ampliar datos. Cuestionarios y entrevistas, ambos con el supervisor. Observación directa con el ocupante y entrevista con el superior. Cuestionario y observación directa, ambos con el ocupante. Cuestionarios con el supervisor y observación directa con el ocupante. El método de análisis tiene ciertos alcances y limitaciones. Para neutralizar las limitaciones y aprovechar los alcances, la opción es hacer combinaciones de 2 o más métodos de análisis. ¿Cómo se realiza la integración del análisis de puestos? Paso número 1. Determinar el uso de la información en el análisis de puesto es identificar el uso que se dará a la información, ya que esto determina el tipo de datos que se deben reunir y la técnica de recolección de información que se debe aplicar. Tal vez es conveniente una observación directa, una entrevista con cuestionarios o el registro de medición de tareas. Paso número 2. Reunir la información previa. Es necesario revisar información previa disponible, como organigramas, diagramas de flujos o de procesos, y la descripción de puestos. En los organigramas se indica la denominación del puesto, la ubicación en la organización, sus relaciones con otros puestos y otros datos. El diagrama de procesos muestra de manera detallada el flujo de trabajo y el flujo de datos de entrada y datos de salida del puesto estudiado. El conocer previamente esto facilita la recopilación de la información. Paso número 3. Seleccionar puestos representativos para estudiarlos. Esto es necesario cuando existen muchos puestos similares por analizar. La elección de los puestos más representativos ayuda a simplificar el trabajo, ya que evita el analizar todos los puestos, representando economía y tiempo y trabajo. Paso número 4. Reunir y analizar la información recopilada. El siguiente paso es analizar realmente el puesto con base a los datos obtenidos sobre las actividades que se ejecutan, las condiciones de trabajo, las relaciones de coordinación que tiene, la autoridad ejercida y recibida, así como los requerimientos académicos y la experiencia deseada para el cargo. Paso número 5. La información con los participantes. El análisis del puesto ofrece información sobre la naturaleza y funciones del puesto. Esta información debe ser verificada con el trabajador que lo ejecuta y un superior inmediato. Revisar la información ayudará a determinar si es correcta, si está completa y si es fácil de entender para todos los involucrados. Este paso de revisión puede dar la oportunidad para precisar algunos datos o modificar la descripción de tareas.
Por último, el paso número 6 es elaborar la descripción y la especificación del puesto. En la mayoría de los casos, una descripción y especificación de puesto son dos resultados concretos del análisis del cargo. La descripción del puesto es una relación por escrito de las actividades y responsabilidades inherentes al puesto, así como de sus características importantes, como las condiciones de trabajo y los riesgos de seguridad. La especificación del puesto resume las cualidades personales, características, capacidades y antecedentes requeridos para realizar el trabajo, y podría ser un documento separado o aparte de la misma descripción del puesto. Algunas propuestas al proceso de elaboración de análisis de puestos son las siguientes. Realizar un correcto análisis de puesto es vital para que una empresa plantee los pilares básicos de su estructura. No solo nos ayudará a aumentar la eficiencia de los seleccionados del personal, sino también nos permitirá realizar un adecuado reparto de funciones, marcar mejor los objetivos individuales, programar tramos salariales, confeccionar formularios de solicitud de empleo y aumentar la motivación de los trabajadores, entre otros beneficios. Definir un puesto se basa en realizar el análisis del mismo para obtener una descripción pormenorizadora de las tareas realizadas, así como determinación de las relaciones con otros. Para hacerlo correctamente, tendremos que estimular las habilidades necesarias para que un trabajador pueda desempeñarlo con éxito. Existen 5 métodos básicos muy utilizados para conseguir esta descripción. Algunos son relativamente rápidos y otros necesitan de más tiempo, pero que a cambio nos pueden dar una descripción más completa. Si queremos contratar al mejor empleado para un puesto, primero debemos tener muy claro cómo es el puesto a cubrir, para los cuales se propone actualizarnos por medio de las TICs, es decir, utilizar la tecnología para la aplicación de distintas técnicas de recolección de datos, utilizando una base de los mismos, aplicando encuestas, cuestionarios o rellenar formularios diseñados en espacios o centros de cómputo para así poder tener una información de manera eficiente y eficaz. Así, la información estará resguardada y actualizada. Crear un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para cubrir una necesidad o un objetivo. El uso de las tecnologías en el mundo actual es algo normal, pero hoy en día el uso de las tecnologías de información ha producido cambios significativos en el manejo de la información de las empresas. Como conclusión, el buen funcionamiento de una empresa depende del papel específico de cada puesto que integra a la misma, por lo cual es de suma importancia conocer qué se necesita para que cada puesto se realice de forma correcta y funcional. Es por eso que existe el análisis y la descripción de puestos. Por un lado, el análisis de puestos se centra en el trabajador, ya que se enfoca en los requisitos que el puesto le exige al mismo, así como son requisitos intelectuales, físicos, responsabilidades y las condiciones en las que se trabajará. Mientras que la descripción de puestos se enfoca en el trabajo o en el puesto en específico, ya que se enfoca en las tareas del puesto, su periodicidad, la metodología que se seguiría para realizar las tareas necesarias, así como los objetivos del puesto. Para poder obtener la información necesaria para poder realizar estos dos procesos, se utilizan diferentes métodos como son la observación directa, el cuestionario, la entrevista directa y los métodos mixtos. Cada uno de estos métodos cuenta con los alcances y limitaciones que, según el puesto que se analice, hará que resulte más funcional uno u otro método. Para solucionar estas limitaciones en los métodos se aplica de manera mixta y así se pueden solucionar las limitaciones de algún método con alcances de otro. Los resultados que son obtenidos por la recolección de información con estos métodos nos ayudan para desarrollar los procesos de reclutamiento, selección, compensación, evaluación de desempeño, capacitación y asignación de responsabilidades. Los pasos para poder integrar el análisis de puesto nos sirven para obtener la información correcta y manejarla de forma indicada para poder alcanzar el objetivo que se busca. Para poder mejorar la administración de la información, así como optimizar estos procesos, se han propuesto y empezado a utilizar las nuevas tecnologías, ya que éstas ofrecen un amplio campo de ventajas para manejar y obtener la información necesaria para realizar el análisis y la descripción de puestos.